Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un candado espectacular, realmente espectacular. Aquí lo tenéis, un candado Union Assa Abloy, fabricado en Inglaterra. Un candado de acero muy grande, 55 milímetros, realmente pesado, muy pesado. Es muy grueso, un candado muy resistente mecánicamente. Muy buen candado. Este candado me lo regaló mi amigo de Mad Hatter, el sombrerero loco. Muchísimas gracias, compañero, de verdad. Es uno de los candados más bonitos de mi colección en acero. Desde luego, está en muy buenas condiciones y aquí es imposible de conseguir. No lo he visto nunca a la venta. Es un candado que lleva un cilindro Yale. Aquí podéis verlo. Las llaves son originales, entiendo que el cilindro también lo es. Me consta que actualmente Union trabaja con otros fabricantes como Queso en sus gamas más altas, Ingersoll. Entonces, siendo Yale del mismo grupo Assa Abloy, me imagino que en algún momento llegó a trabajar con Union y hicieron el candado juntos. El cilindro tiene un formato muy concreto y es eso lo que me lleva a pensar que pueda estar hecho específicamente para este candado. Un, un candado espectacular, como veis funciona perfecto, no tiene muelle en el arco, tiene un sistema a bolas de cierre, por supuesto, muy alta calidad, y el cilindro tampoco tiene muelle y retiene la llave. Como veis, retiene la llave, si está abierto no se puede sacar la llave. Muy bonito, alta calidad, sin ninguna duda, un candado de alta seguridad, aunque en mi opinión el cilindro es el que descompensa el conjunto. Es un cilindro de 6 pernos, en principio esto está bien, tiene pernos de seguridad, creo. Yo noto al menos 1 o 2 spool y la codificación no es mala, no es extrema, pero está muy bien. El primero corto, segundo largo, tercero corto, largo, corto, largo, estaría bien, pero a la hora de ganzuarlo realmente no es nada difícil de ganzuar. Me ha llamado la atención, el cilindro es muy pequeño, el bocallave es muy pequeño, el rotor es pequeño, eso en principio dificulta el ganzuado, ya que no se puede meter cualquier ganzúa, pero en la práctica no supone un gran problema y no sé si esto ha podido limitar eh, el tipo de pernos o la longitud o el tamaño y eso ha podido influir, no lo sé, realmente no lo sé. En el cilindro no pone Yale, yo estoy suponiendo que es un Yale original, pero tampoco lo sé. Tiene una marca aquí que coincide con la de la llave. No sé si está amaestrado, no lo he desmontado parcialmente el candado para saber cómo se hacía y no perder demasiado tiempo en vídeo, pero no he sacado los pernos y contrapernos, así que vamos a intentar ganzuarlo y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos qué trae dentro realmente. No sé el modelo, me venía en esta caja, una caja Union, en principio de pensar que es la caja original. Esto es lo que pone, no sé si RXB 221 puede ser el modelo. Si alguien sabe cuál es el modelo, por favor que lo comente, me gustaría saberlo. Pero en cualquier caso es un candado realmente espectacular. Vamos a ver, vamos a intentar ganzuarlo. Es muy pesado y hace volcar el aprieto. Vamos allá. Al ser de acero refleja también mucho las luces, es difícil colocar la iluminación. Bueno, vamos a ver que funciona. Aquí veis cómo funciona. Está cerrado. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino barato. Ahí está, colocada en la parte opuesta a los pernos.
y vamos a ver, ahí puede ser. Y voy a utilizar esta ganzúa de Sparrows, una especie de medio diamante elevado que funciona muy bien. El espacio disponible sobre esta guarda es muy pequeño, los pernos bajan muy abajo y con esta ganzúa consigo levantarlos sin esfuerzo. Vamos allá. Ahí está. Ups, se ha caído la ganzúa. Hacemos zoom y vamos desde el principio. Primero nada, segundo nada, vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto pide un clic y un leve giro, sexto, parecía que pedía pero no, vamos allá, primero nada, segundo un clic, ese yo creo que es un spool por cómo se comporta, da rotación, vamos a ver, tercero un clic, cuarto un clic, sexto nada, vamos a ver, primero, yo creo que el sexto está colocado, es largo y ha hecho un ligero clic. Vamos a ver este primero que es muy corto, ahí al colocar el primero, como habéis visto giraría y sale el arco. La apertura es muy sencilla, solo un par de pernos ofrecen cierta resistencia y un poco de rotación, tienden a engancharse, no es fácil volver hacia atrás, aunque también puede deberse al tipo de tensor que estoy utilizando. Quizás utilizando un tensor en la parte superior sería mucho más sencillo colocar esos spools, pero en cualquier caso es una apertura rápida y sencilla. En mi opinión, descompensada la calidad y la dificultad del rotor con la calidad del cuerpo, aunque en cualquier caso creo que tiene pernos de seguridad y es lo que vamos a averiguar ahora desmontándolo. Vamos allá, esperemos que vaya todo bien. Vamos a ver cómo es por dentro. Bueno, vamos a ver, porque lo que tiene dentro me ha sorprendido.
Yo estaba notando que se enganchaba y daba como un poco de rotación al colocar algunos contrapernos. Lo atribuía a que serían spool, pero realmente no son spool, todos los contrapernos son normales. Probablemente la causa sea el rotor. Fijaros, los alojamientos están claramente abocardados. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Yo me temo que ha podido ser manipulado por un cerrajero. Fijaros, esto no parece un mecanizado de fábrica en absoluto, se ven marcas muy irregulares. Este abocardado, desde luego, puede explicar el comportamiento del cilindro y que sea tan fácil ganzuarlo. Esto junto con que son todos los pernos y contrapernos normales. Las tolerancias no parecían malas, está muy ajustado el rotor y el cuerpo. He tenido dificultad para meter una lámina entre ellos por el espacio, también en parte porque el rotor es muy pequeño. Como veis, es un formato de cilindro muy diferente al europeo. Esto sería el europeo. Yo creo que es un formato de cilindro específico para este candado. Realmente no lo sé. No sé si es Yale, si no es Yale, si es algún otro fabricante el que ha hecho el cilindro, pero este tipo de abocardado en el cilindro me hace pensar que ha sido modificado por un cerrajero y que no ha hecho muy buen trabajo, por cierto, porque abre muy suave, pero claro, ha echado a perder las tolerancias del cilindro. No está plano, está redondo, pero ese abocardado no es nada bueno. Definitivamente el elemento más débil del conjunto es el cilindro. Debería de llevar pernos de seguridad sin ninguna duda, ya que este candado físicamente es un candado de muy altas prestaciones, extremadamente robusto y pesado, de alta seguridad, pero claro, siempre y cuando el cilindro le acompañe. En cualquier caso, los muelles también son unos muelles que dan la impresión de ser caseros, son muy cortos. El espacio daba para más, pero son muy cortos y realmente los contrapernos no sobresalen prácticamente. Aquí lo tenéis, fijaros. No sobresale nada. Son unos muelles muy débiles. Vamos a ver si enfoca. Ahí. Y este, que sería el sexto, no sobresale nada y te hacen muy poca fuerza. Eso puede dificultar el ganzuao, cualquier comportamiento diferente al normal, pero al ser todos, y veo innecesario además que sean este tipo de muelles tan pequeños. Vamos a ver si podemos hacer zoom. No sé, me desconcierta. Da la impresión en el extremo de los muelles que están cortados a mano. No lo sé. No me esperaba encontrar estos pernos dentro del cilindro. Como os decía, en cualquier caso, un aporte espectacular a mi colección. El cuerpo es espectacular y el cilindro pues se puede mejorar. Espero averiguar más sobre este tipo de cilindros, si es el estándar o no, si es habitual esto o no. Y desde luego muchísimas gracias, Mad Hatter, por enviarme este candado. Te lo agradezco muchísimo. Es precioso, muy bonito, espectacular. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este Union Asa Abloy, fabricado en Inglaterra, 55 milímetros de acero, con este core aparentemente Yale de 6 pernos, pero que es el elemento débil del conjunto y todos los pernos y contrapernos son normales. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.